Esta de acá atrás es la estación de trenes de Poroy. De aquí sale el tren de Perú Rail hacia Machu Picchu, más bien Aguascalientes, que también se conoce como Machu Picchu Pueblo. Para recomendar Machu Picchu, lo que más recomiendan, valga la redundancia, es dormir en Aguascalientes, que está muy cerquita de Machu Picchu, y ya muy tempranito visitar las ruinas para que no te toque mucha gente. Sin embargo, yo tenía muchas ganas de hacer este tren porque también recorre ahí lugares muy bonitos. Así que vamos a ver qué tal. Hay 3 tipos de trenes operados por Perú Rail que llegan a Machu Picchu. El más económico es el Expedition, mientras que el Hiram Bingham es el más costoso. Yo escojo el del medio y la opción más popular, el tren Vista Dome. El viaje dura unas 3 horas y media y todos los vagones cuentan con techo de cristal para disfrutar las vistas. Los turistas la disfrutan mucho. El modesto desayuno está incluido, así como entretenimiento a bordo. Una vez llego a Aguascalientes, hay que tomar un sobrevaluado autobús hacia la zona arqueológica. Si tienen energía, pueden subir caminando los 1500 metros cuesta arriba en alrededor de 90 minutos. Una vez adentro, todo queda en disfrutar. Viajeros, estoy llegando a Machu Picchu. Me recomendaron amigos míos que han venido que llegando me dieron una vuelta a la izquierda. Entonces es exactamente lo que estoy haciendo. Ya estoy llegando. La verdad mi corazón hace así, pum. No mames, no mames. Esto. No mames, ven. No sé si por su fama o por las expectativas, pero en pocos sitios he sentido la emoción que sentí en este lugar. Machu Picchu fue votada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Me ha gustado mucho el Machu Picchu, muchísimo. Me encantan las vistas, me encantan las montañas. La gente que visita el Machu Picchu tiene buen astral, también me gusta el tipo de turista que viene aquí. Hablar de la historia de Machu Picchu es hablar de las versiones que tienen sus historiadores, que aún no se ponen de acuerdo. El mundo moderno supo de este lugar cuando apareció en la portada de National Geographic a principios del siglo pasado. El crédito de su descubrimiento se le da al norteamericano Hiram Bingham, quien llegó aquí buscando obsesivamente la ciudad de Vilcabamba, una ciudad inca perdida. Seguido de unos locales, logró llegar a este lugar en 1911, pero hay evidencia de que antes de él ya había habido personas que habían visto este lugar, incluso mapas que ubicaban a Machu Picchu antes de 1911. El verdadero crédito que se le da a Hiram Bingham es que él realmente impulsó la investigación científica de Machu Picchu, pues obtuvo el apoyo de la Universidad de Yale y de National Geographic. Hay versiones de que este lugar era un palacio del 9º Inca Pachacútec y hay otras versiones de que lo construyó alguien más o que era una ciudad que era de paso porque conectaba la selva con Cusco. Aún así, el lugar es impresionante, hay muchos misterios que rodean a Machu Picchu y eso es lo que la hace especial. La ciudadela de Machu Picchu, se cree, estuvo habitada por unas 500 personas en su apogeo. Recorrer las ruinas es descubrir la impresionante ingeniería inca. Construir una ciudad en este lugar a esta altura no fue una tarea fácil, aun cuando la cantera estaba ubicada en el sitio. Ingeniosos sistemas de drenaje que aún funcionan ayudan a que el agua de las lluvias no provoque deslaves. En la ciudadela hay varios templos importantes, tumbas y la famosa Intihuatana, una piedra alineada al sol que ayudaba a predecir los solsticios. La
La mayoría de los visitantes llegan a Machu Picchu en apresuradas visitas guiadas. Recomiendo ampliamente visitar el sitio de forma independiente y quedarse el mayor tiempo posible. Les voy a confesar algo, pero por favor no le digan a nadie. Tenía reserva para el Huayna Picchu, esa montaña de allá, pero como el tren llegó 1 hora tarde y luego a mí se me hizo más tarde porque me entretuve acá arriba, entonces ya cerraron y ya no puedo subir. Pero bueno, está bien porque tengo ya una ampolla en el dedo gordo del pie derecho. Machu Picchu es probablemente el sitio arqueológico más caro en el que he estado. La entrada cuesta alrededor de $50 y llegar aquí no es fácil ni barato. Hay muchas formas, en tren, en autobús, pero el bus que sube, en fin, ¿vale la pena? Absolutamente. Les voy a explicar una cosa de los boletos de Machu Picchu que es un poco truculento. No se les ocurra venir a Perú si no tienen su boleto para Machu Picchu. ¿Por qué? El gobierno de Perú, para poder proteger toda el área de Machu Picchu, ha restringido el número de visitantes diarios entre 2.000 y 2.500. Los boletos se venden en la página de internet que les dejo aquí. Hay varios tipos de boletos, si quieren Machu Picchu y el museo, Machu Picchu y la montaña que se llama Huayna Picchu, o si quieren el Machu Picchu nada más normal. Pueden pagar ahí con la tarjeta. Yo lo intenté y no pude pagar, no sé qué le estaba pasando a la página, entonces recurrí a la agencia de don Raúl Castelo que me dio el paseo por el Valle Sagrado para que me ayudaran, pero se agotan, entonces si llegan a la puerta pues no van a encontrar. Además de las ruinas de la ciudad, hay otros puntos que se pueden visitar. Estoy a la mitad de camino de lo que llaman la Puerta del Sol, que está hasta allá. La neta no creo que vaya yo a llegar porque es un camino un poco largo. Pero bueno, esta Puerta del Sol ahora se usa para la gente que viene del camino Inca. Por aquí entran a Machu Picchu. Entonces es una vista como muy espectacular. Y caminan hasta que bajan a la ciudad. Debe ser una experiencia bien padre. Aunque me han dicho por aquí en Perú que todo lo que es el camino Inca y los demás trekkings para llegar a Machu Picchu ya están muy comercializados y hay algunos bastante caros. Parecen expedición al Everest. Consejo Alan por el mundo: traigan zapatos de trekking, o sea, no traigan ni siquiera tenis normales y mucho menos zapatillas. Zapato muy cómodo, de preferencia que sí sean de trekking. Les voy a decir por qué. Porque todo es montaña y los caminos son todos de piedra y la piedra se puede poner bastante resbalosa, sobre todo si llueve. Y ya he visto a varias personas resbalarse y hay unos riscos peligrosos. Entonces, por su seguridad, zapato de trekking. Voy a ver esto. Es una aventura, ¿eh? Me siento un explorador de National Geographic. Y esto que es el Puente del Inca, no tienes que pagarse tampoco, solo hay que registrarse. Este es el Puente del Inca, es impresionante. Los incas tenían un sistema complicadísimo y elaboradísimo de caminos de muchísimos kilómetros. De hecho, dicen que esa fue una de las razones por las que los pudieron conquistar los españoles, porque tenían caminos perfectamente trazados que llegaban a todas sus ciudades. Aquí se puede ver parte de uno de los caminos originales y un puente que creaban los incas de madera. Es impresionante lo angosto de los caminos y además están al borde de precipicios altísimos. Si tienen vértigo, no hagan esto. Llevo media hora aquí viendo Machu Picchu y estoy realmente impresionado. No puedo pensar, o sea, cómo le hicieron para construir algo así acá arriba. Igual estas ruinas te las llevas a cualquier otro lugar, así a lo planito, y no son tan impresionantes, pero rodeadas de todas estas montañas en este lugar tan arriba, es que no lo puedo creer. Y no conocían la rueda y no tenían un lenguaje escrito. Es bien vale el título de Maravilla del Mundo. Estoy maravillado ahora sí. Aquí termino mi espectacular viaje por Perú, que de verdad siento que algo me movió aquí dentro, que no sé exactamente qué es, pero me siento cambiado. Lugares espectaculares. Durante toda la travesía estuve juzgándome que si debía haber ido a tal lado, que si debí haber hecho lo otro, y es que Perú tiene tantos y tantos lugares para visitar que es imposible verlo todo. Siento que me regalaron un libro así interesantísimo y del cual solo leí el prólogo. Perú, me tendrás de regreso.
Adiós. Visita la tienda en línea de Alan por el Mundo y descubre decenas de productos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta. Suscríbete a mi canal y descubre más de 260 videos alrededor del mundo.